Elsa Viviana, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Juan, muy bien. Muchas gracias, buenos días. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Es un gusto recibirte, Elsa Viviana, y más con el tema de hoy, porque mucho hemos hablado de la Constitución Federal y ahora de nuestra Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución de la capital del país, en los distintos ámbitos y leyes y artículos que quedan en sus cuerpos. Así es. Pero no hemos tocado el tema de equidad de género. Y hoy lo vamos a hacer Así contigo. Es. Fíjate que es un tema muy importante que quise traer en la balanza, precisamente, o a esta sección que se denomina la balanza, precisamente por eso. Porque fíjate que llamó la atención la semana pasada que en el marco de los festejos del 100 aniversario de nuestra Constitución Federal y dentro de ese marco de promulgación de nuestra Constitución en la Ciudad de México, que también son dos hechos históricos que se conjuntan de manera muy especial. Una de las cosas que quedó destacada en las redes sociales y en los diferentes artículos que se publicaron al respecto fue la falta de presencia femenina en esos eventos. Curiosamente, tú veías las fotografías en un marco de publicitar estos eventos y sí, la verdad era notorio, era evidente que no había mujeres de cierto nivel jerárquico en las gradas principales, ¿no? Ya, aun cuando en la Asamblea las hubo. Sí, en la Asamblea las hubo, así es. Sí. Pero eso fue algo que llamó mucho la atención, el tema de que, bueno, ¿por qué no estaban las mujeres en estos podiums, ¿no? en estos presidiums? Bueno, esto desató además una serie de comentarios sobre el tema. Y lo quise traer a colación porque, si bien es cierto, las mujeres estuvieron ausentes tal vez en esos estrados, también lo es que en nuestro documento o en estos dos documentos las mujeres no están ausentes. Una de las constituciones que ha ido introduciendo los temas de género, pero además desde el principio que introdujo el tema de la igualdad, pues es nuestra Constitución Federal. Entonces, en ese contexto de igualdad se ha ido construyendo un marco que con herramientas de equidad ha logrado posicionar a las mujeres en ese plano de igualdad. Entonces, la ausencia de nosotros, si bien es cierto, pudiera ser en alguna foto, no lo es en la vida política, no lo es en la vida social, no lo es en la vida económica de nuestro país. También lo es, algo que tenemos que destacar, es que las mujeres sí nos falta mucho por hacer también. Necesitamos colocarnos en posiciones también de poder, donde podamos también demostrar cómo es que nosotros sabemos hacer las cosas, ¿no? Pero las garantías están Así en es. ambas constituciones para Así que es. la mujer se siga integrando cada vez más, con Así mayor es. contundencia en la vida política, social, económica de nuestro país. Así es, que todavía, te repito, tenemos mucho que trabajar. Y mira, una de las cosas que a mí me gustaría destacar de los logros de nuestra Constitución de 1917, pues desde luego es el derecho a la igualdad que te decía, ese marco que se da y se introduce desde entonces. El respeto a la dignidad y a la integridad, porque el que te dé un marco de igualdad no necesariamente implica que se dé esa dignidad. Bueno, pues hay que generar los marcos para que se dé esa dignidad y ese respeto a la dignidad y a la integridad de las mujeres. El derecho de las mujeres a ser votadas es un logro que se ha destacado mucho últimamente y sobre todo la posibilidad de votar. Esto es algo que no se introdujo en aquel entonces y que a 100 años pensar que tenemos la libertad para votar es algo que le costó mucho trabajo a la mayoría de las mujeres. Eso es algo que debemos destacar, que la participación política es algo que impulsó mucho la Constitución Federal. Y bueno, a manera, porque el tiempo es corto y lo que podríamos hablar sobre esto es mucho, déjame decirte que en la Constitución de la Ciudad de México sí se expresa de forma clara que se reconoce la contribución de las mujeres al desarrollo político y social. Prevalece la defensa de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia, que también es todo un tema en el que 100 años han sido de lucha para lograr que la violencia contra las mujeres tenga un papel destacado en todos los ámbitos para ser defendible y eliminar esa violencia que aún se sigue dando en muchos ámbitos. Se reconocen y protegen los derechos de las personas de distintos géneros o sexos, las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transvesti, transexual e intersexual. Todo esto queda reconocido en nuestro documento. Se impulsa a las mujeres a participar en los diversos ámbitos de desarrollo
mediante diversos programas que deben establecerse como políticas públicas obligatorias, ¿no? Entonces, en cuestiones políticas yo quisiera destacarte, Juan, si me lo permites, por favor, ¿no? Que pues desde luego se exige la paridad de género en candidaturas locales. En este punto la Ciudad de México ha sido de las más precursoras de este tema, ¿no? Se plasma ese respeto a la paridad y equidad de género en la integración de órganos político-administrativos. Debes de considerar esa igualdad. Un órgano que se destaca porque lo ha logrado con el tiempo es el Poder Judicial. Entonces, en los ámbitos todavía legislativos y de ejecutivos existe todavía un desfase. Y bueno, yo quisiera dejar para despedirme en la mesa una pregunta. Todo esto ya está normado, todo esto ya está considerado en nuestra Constitución. ¿Realmente nuestras constituciones podrán alcanzar a protegerlo? Necesitamos trabajar mucho y sobre todo hay que esperar las leyes secundarias. Así es, y ciudadanos de primera para una capital de primera y un país de primera. Muchas gracias, Con mujeres de primera. Elsa Viviana, por supuesto, con igualdad de derechos sin distinción alguna.